Dibuje los diagramas de corte, momento, fuerza axial para cada miembro del pórtico. Suponga que el apoyo en A es un rodillo y D una articulación de pasador. Un rodillo en A significa un apoyo de primer grado, una sola reacción. Un pasador en D es un apoyo de segundo grado, dos reacciones. Vamos a comenzar identificando esas fuerzas de reacción. En A, solamente una reacción vertical que supondremos apuntando hacia arriba. En D, dos reacciones. Una vertical que supondremos apuntando hacia arriba. Y una horizontal que supondremos apuntando hacia la derecha. ¿Qué más tenemos? Tenemos cargas puntuales y una carga distribuida de 2 kN sobre metro. Para esto vamos a necesitar colocar acá su resultante de carga distribuida. Esta resultante es igual al área del diagrama de la carga, que es un rectángulo. El área del rectángulo es base por altura. La base es esta distancia, el largo de la barra CD, y la altura es el valor de la carga. ¿Cuánto vale la barra CD, el largo? Para eso vamos a analizar lo siguiente. Vemos que se forma acá un pequeño triángulo rectángulo. La altura es 4 metros, la base es 3 metros, y cuando tenemos un triángulo rectángulo cuyos lados son 4 y 3, la hipotenusa vale 5. Eso vamos a tomar en cuenta para esto. La base es 5, entonces por 2, 10. Ese es el valor de esta resultante. Y además pasa a la mitad del ancho de la base, es decir, que si es 5, esto es 2,5 metros y 2,5 metros. Al otro lado hay una simetría. Este pequeño rectángulo igual tiene 3 de base y 4 de altura. Aquí hay un ángulo alfa. Ya dijimos que si los lados miden 3 y 4, la hipotenusa medirá 5. Por lo tanto, podemos sacar el seno y coseno del ángulo alfa usando los valores de los catetos y la hipotenusa. Seno de alfa será cateto opuesto, de acá, sobre hipotenusa, que es 5. Seno de alfa será 4 sobre 5. Y el coseno de alfa, volvemos al triángulo, aquí está alfa, el coseno será el cateto adyacente, que mide 3, dividido entre la hipotenusa que mide 5, 3/5. Muy bien, aquí está alfa, que es el mismo ángulo acá. Antes de comenzar, esta fuerza de 10 kN vamos a tenerla descompuesta en una horizontal y una vertical, donde se repite el ángulo alfa. Perpendicular a la línea horizontal está esta línea vertical, y perpendicular a la barra está esta línea. Entonces, como alfa está entre la línea roja y la verde, aquí se repite alfa entre la línea roja y la línea verde. Ahí está alfa. Lo que significa que esta fuerza vertical será igual a hipotenusa coseno de alfa, ya que el ángulo está adyacente
Por lo tanto, esta otra fuerza será hipotenusa seno. 10 por coseno de alfa sería 10 por 3/5. Que resulta 6. Y acá 10 por seno de alfa sería 10 por 4/5, que resulta 8. Bien. Ahora sí podemos comenzar a usar nuestras ecuaciones de equilibrio para averiguar el valor de estas incógnitas, que son 3. Y tenemos 3 ecuaciones de equilibrio, 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Muy bien. Vamos a colocar acá solución. Reacciones. Hay una sola incógnita horizontal, así que podemos plantear una sumatoria de fuerzas horizontales igual a 0. Fuerzas que apunten hacia la derecha positivas, RHD. ¿Qué otra fuerza horizontal hay? Sería esta fuerza de acá que vale 8. Apunta hacia la izquierda, es negativa. RHD queda igual a 8 kilonewtons. Ahora podemos hacer una sumatoria de momentos. ¿Alrededor de qué punto? Vamos a usar el punto D como centro de momentos. Igual a 0, antihorario positivo. ¿Qué fuerzas tenemos alrededor del punto D? En lugar de usar aquí las componentes, vamos a usar la fuerza resultante, la de color naranja. Esta fuerza de 10 kilonewtons. Fuerza por distancia a la que pasa la recta acción de la fuerza desde el punto D, que sería 2,5. Fuerza 10 por distancia 2,5. Además, su sentido de giro es antihorario alrededor de D, por lo tanto, positivo. $10 por 2,5. Siguiente fuerza, esta de 5 kilonewtons, pasa a una distancia desde el punto D de 3 metros y su giro es antihorario, positivo, fuerza por distancia. Lo mismo la siguiente fuerza, la de 10 kilonewtons, fuerza 10 por distancia 5. A continuación, siguiente fuerza de 5, fuerza por distancia 7 metros y también es positivo alrededor del punto D. Siguiente fuerza, esta incógnita RBA, fuerza por distancia. Esto es 10 metros. RBA por 10 y su sentido de giro alrededor de D es igual que las manecillas del reloj, por lo tanto negativo. Igual a 0 y de ahí vamos a despejar RBA, que resulta con un valor de 12,5 kilonewtons.
Por último, una sumatoria de fuerzas verticales igual a 0. Las fuerzas que apunten hacia arriba serán consideradas como positivas. Tenemos esta fuerza RDD más esta fuerza de 12.5. 5 negativo, 10 negativo, 5 negativo. Y queda esta de acá, la componente vertical 10 coseno de alfa, que vale 6, negativo también. Igual a 0, de acá despejamos RBD, que resulta 13,5 kilonewtons. Ahora, con las reacciones ya conocidas, vamos a dibujar los diagramas de esfuerzos internos directamente. Muy bien, comenzaremos con el diagrama de corte. En la barra AB, ese es el eje X de la barra. Hacia arriba tenemos el eje Y. Igual que Y, vamos a dibujar los cortantes positivos, es decir, las fuerzas que sean perpendiculares al eje X, a la barra. Entonces acá tenemos una fuerza RBA que no es ni paralela ni perpendicular. Lo primero que vamos a hacer es descomponer esa fuerza en una componente perpendicular y otra paralela. Vamos a hacerlo acá. El eje de la barra, el ángulo alfa, la fuerza RBA de 12,5 kilonewtons, una componente alineada con la barra y otra componente perpendicular a la barra. El ángulo alfa se va a repetir, a ver, perpendicular a la línea roja, esta línea roja, y perpendicular a la horizontal, la vertical. Alfa se repite acá. Como esta fuerza está adyacente a alfa, su valor va a ser hipotenusa coseno. Por lo tanto, la otra será hipotenusa seno. $12,5 por coseno de alfa. Vamos a poner aquí seno y el coseno. 4/5 y 3/5. 12,5 por 3/5. 7,5. Bien. Comenzamos entonces nuestro diagrama de corte. Nuestro eje X, nuestro eje Y
igual que el eje Y, los cortes positivos. ¿Qué fuerzas hay perpendiculares al eje X? Esta componente de RBA, que vale 7,5, empuja el diagrama hacia arriba. $7,5 positivo. ¿Qué fuerzas hay entre A y B que puedan modificar el corte? No existe ninguna fuerza. Entonces este valor se mantiene invariable, es decir, constante hasta llegar a B. Pasamos ahora a la barra BC. Este es nuestro eje X, hacia arriba eje Y, igual que Y dibujamos cortes positivos. ¿Qué fuerzas hay perpendiculares al eje X? Ya en la barra BC. Si cortáramos justo por acá y sacáramos las resultantes de verticales a este lado, tenemos hacia arriba 12,5 y hacia abajo 5. 12,5 hacia arriba y 5 hacia abajo. Esto resulta en hacia arriba de 7,5. Es decir, esto sube un valor de 7,5. Una vez que llegamos acá, vemos entre B y este punto E no hay ninguna carga, se mantiene constante. Llegamos a E y hay una fuerza de 10 hacia abajo. Veníamos con la cota de 7,5, hay que bajar 10. Vamos a quedar en una cota de 7,5 menos 10 menos 2,5. Entre E y C no existe carga, esto se mantiene constante. Y lo cerramos al llegar a C. Cuando llegamos a C, a la siguiente barra, la barra CD, este es el eje X y aquí está el eje Y, cortes positivos igual que Y positivo. Necesitamos las barras que sean perpendiculares a la barra CD. Así que vamos a hacer un corte por C. De todo este sector vamos a sacar la sumatoria de fuerzas que llegan hasta C. Vamos a hacer eso. Bien, acá estamos. ¿Qué fuerzas llegan hasta C que sean perpendiculares a la barra CD? Aquí hay 12,5 hacia arriba, acá hay 5, 10 y 5 son 20 hacia abajo. Entonces tenemos 12,5 hacia arriba y 20 hacia abajo, lo que da un resultado hacia abajo de 7,5. Es decir, aquí hay una fuerza de 7,5. Esta fuerza la debemos descomponer en una perpendicular a la barra y una paralela a la barra. Aquí está el ángulo alfa, que se va a repetir perpendicular a la horizontal, la vertical, y perpendicular a la línea de la barra, está de acá. Entonces aquí se repite el ángulo alfa.
Por lo tanto, esta fuerza perpendicular será hipotenusa coseno. 7,5 coseno de alfa. Y el coseno vale 3/5. 7,5 por 3/5. 4,5. La otra fuerza será hipotenusa seno. Es decir, 7,5 por 4/5. 6. La fuerza que nos interesa en este momento es la perpendicular a la barra. Esta 4,5 empuja hacia abajo. Aquí empuja un valor de 4,5 hacia abajo, dibujamos negativo. Ahí. Luego acá al final, si cortáramos ahí al final, vamos a tener que el valor esté de acá, en este punto que es 4,5 negativo, ha ido bajando más todavía por la carga distribuida. Es decir, la carga empuja este valor más hacia abajo a la izquierda. ¿Cuánto? ¿Cuánto lo he empujado desde esta cota hasta llegar a esta cota? Este valor que la carga distribuida lo ha empujado, toda la carga distribuida, ese valor es igual a la resultante total de toda la carga distribuida, es decir, 10. Veníamos con una cota de menos 4,5, le hemos restado 10, acá llegaríamos a menos 14,5. Con lo que tenemos terminado el diagrama de fuerza cortante o corte. Ahora es turno para el diagrama de fuerza axial. Comencemos en la barra AB de izquierda a derecha. Este es nuestro eje X. Y hay que identificar las fuerzas paralelas o alineadas con el eje X. Aquí tenemos RBA, pero no es ni paralela ni perpendicular. Lo que hacemos es descomponer RBA en una perpendicular, que fue la que usamos hace rato para el corte, y una paralela de 10 empujando, que es la que vamos a usar ahora para axial. 10, una fuerza de 10 que está empujando. Para que esto esté en equilibrio va a necesitar una fuerza igual y opuesta de 10, lo que significa que la barra está bajo compresión de 10. Compresión para nosotros es axial negativo. Aquí está nuestro eje X. El eje Y, igual que Y, dibujamos axial positivo. Como nos ha salido negativo, dibujamos por este lado. 10. Esta fuercita de acá. Si cortáramos la barra más arriba, veríamos que sigue siendo la única fuerza alineada esa fuerza de 10. Así que toda la barra está bajo compresión de 10. Este valor es constante hasta llegar a B. Pasamos ahora a la barra horizontal, la barra BC. Eje X
y eje Y. Necesitamos las fuerzas alineadas con el eje X en esta barra. Si observamos en el punto B, hay una fuerza hacia arriba de 12,5, hay una fuerza hacia abajo de 5, pero no hay ninguna fuerza horizontal. Entonces no hay ninguna fuerza que genere axial. Por lo tanto, en el punto B el axial es 0. Si cortáramos por el punto E, una fuerza vertical hacia arriba, vertical hacia abajo, pero sigue sin haber ninguna fuerza horizontal que genere axial. No hay fuerza horizontal a este lado de la estructura. Así que 0 para el axial. Lo mismo si cortamos justo antes de C y analizamos todas las fuerzas de este lado. Vertical, vertical, vertical y vertical. No hay ninguna fuerza horizontal que genere esfuerzo axial, por lo tanto 0 también. Y finalmente vamos a la última barra, la barra de la derecha, la barra CD. Está el eje X, el eje Y vamos a buscar las fuerzas que estén alineadas con el eje X. Para eso vamos a cortar cerca de C, pero ya en la barra inclinada. Aquí tenemos el corte que habíamos usado hace rato para el diagrama de cortantes. Este es el corte imaginario o sección imaginaria. De acá habíamos obtenido una fuerza de esta forma, de 7,5 por seno de alfa, lo que da 6 kilonewtons. Esta fuerza empuja a la barra hacia abajo. Es decir, si aquí está la barra, para que la barra esté en equilibrio necesitaría una fuerza igual y opuesta de 6 hacia arriba, lo que significa que está bajo compresión de 6. Eje X, eje Y, igual que eje Y axial positivo, negativo dibujamos por debajo de Y. Negativo 6. No existen fuerzas alineadas con la barra más allá de esta que acabamos de ver de 6. Hasta que lleguemos a D. En D va a haber una fuerza igual y opuesta que tendría que valer 6. ¿Cómo hacemos para averiguar eso? Tenemos dos reacciones entre. Vamos a ver si entre estas dos reacciones componen una fuerza de 6 hacia el otro lado. En realidad vamos a descomponer las reacciones y ver si las componentes alineadas con la barra generan 6 hacia arriba. Vamos a hacerlo acá. Esto es 8. Esto es 13,5. Aquí está la dirección de la barra y el ángulo alfa. Esta fuerza de 13 va a tener una componente perpendicular y una componente alineada. Alfa, perpendicular a esta línea esta, y perpendicular a esta línea esta otra. Acá se repite alfa. Esta va a ser hipotenusa coseno y esta va a ser hipotenusa seno. 13,5 por seno de alfa, que es 4/5. Igual a 10,8. Para la fuerza de 8 vamos a tener una componente perpendicular a la barra y una componente paralela a la barra. Esta es la barra.
alfa se repite acá. Por lo tanto, esta componente está adyacente a alfa y será 8 coseno de alfa. Es decir, 8 por 3/5. O sea, 4.8. Bien. Tenemos entonces una fuerza que genera compresión de 10.8 y otra que genera tracción de 4.8. La diferencia de ambas va a ser una compresión (10,8 menos 4,8), lo que resulta en 6 de compresión. Es decir, que el valor de 6 de compresión se ha mantenido constante. Hemos demostrado lo que decíamos hace rato. Y este es el diagrama de fuerza o esfuerzo axial. Finalmente nos toca ver el diagrama de momento flector. Para eso veamos los análisis de los puntos. En el punto A tenemos un apoyo móvil, que es una pequeña rótula con un carrito. Ahí en la rótula justo el momento es 0. Lo mismo pasa en D, un apoyo de pasador. Ahí el momento es 0. Entonces ya tenemos dos puntos del diagrama. El momento en B, ¿cuánto va a ser? Para eso tenemos que hacer un corte imaginario en el punto B y ver qué momento se genera. Esta es la fuerza de 12,5 por distancia de 3. Y esto va a hacer que esto se deforme de esta manera. Eso es cóncavo hacia arriba, positivo. Positivo 12,5 por 3. $37.5 positivo. Está el eje X, el eje Y, y contrario al eje Y dibujamos momentos positivos, es decir, esto va hacia abajo. Como unimos esos dos puntos, como no hay carga, unimos con una línea recta. Muy bien. Este mismo valor de momento se traslada a la otra barra, a la barra horizontal, y con la misma dirección, es decir, 37.5 positivo dibujamos debajo del eje Y. Para la siguiente barra, este es el eje X, este es el eje Y, por debajo de Y dibujaremos el mismo valor positivo 37.5. Es decir, que esto baja hasta acá, 37.5. Vamos al punto E. Tenemos que cortar imaginariamente y ver, hacer la suma de momentos, ¿sí? Entonces acá fuerza por distancia hasta el punto E sería 5. 12,5 por 5, y la deformación que va a causar es una deformación de este tipo. Esta curva es cóncava hacia arriba, positivo, entonces positivo 12,5 por 5. Esta fuerza por esta distancia que es 2, su deformación de esta manera, eso es negativo cóncavo hacia abajo, negativo 5
por 2. Y no hay más fuerza que genere un momento hasta acá. La fuerza de 10 pasa por el punto, no genera momento flector. Y un valor de 52.5. Y unimos con una línea recta. El momento ahora en C, justo antes de C, en la barra todavía horizontal. Fuerza por distancia 7. Manteniendo fijo el punto C, la deformada de esto es cóncavo hacia arriba, positivo. La siguiente fuerza es 5 por distancia 4 y la curva es cóncava hacia abajo, negativo. La siguiente fuerza es 10, fuerza por distancia 2 y la curva también es cóncavo hacia abajo, negativo. No hay más fuerzas que generen momento. La fuerza de 5 pasa por el corte imaginario, no genera momento. Este es el momento en el punto C, que resulta 47.5. Ese valor de 47.5 se tiene que trasladar de la barra horizontal a la barra inclinada. Es positivo, o sea que en esta barra también tiene que ser positivo. Este es el eje X, aquí está el eje Y, y momento positivo dibujamos debajo de Y, este lado. Bien, la carga es uniforme distribuida, lo que genera un diagrama de momento de segundo grado, una curva parabólica de segundo grado, de esa manera. Si quisiéramos obtener, por ejemplo, el momento en F, hacemos un corte ahí y vemos cómo actúan las fuerzas. Vamos a hacerlo aprovechando este diagrama de acá. Esta distancia es 2,5 metros. Aquí está el punto F. Solamente van a generar momento estas dos fuerzas. Si ambas van en la misma dirección, deforman en este sentido, cóncavo hacia arriba, positivo. Entonces ahí el momento en F sería positivo, esta fuercita que es hipotenusa coseno. $13,5 por 3/5. Esta otra fuerza será hipotenusa seno.
que resulta en 29. Con lo cual hemos terminado el diagrama de momento.